Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esto que es Info Federal por Telemax. Viernes 22 de noviembre del 2024. Estamos en todo el país con el canal más federal de la República Argentina. Patricio Brochero y quien les habla, Fabián Miró, le decimos muy buenos días, bienvenidos. Hola Fabián, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos y buenos días, por supuesto, para toda la gente que está allí mirándonos. Y bueno, esperando nuestra compañía seguramente. La compañía para esos matecitos de bien temprano. Estamos arrancando tempranito, pero de todas formas el día ya empezó hace un par de horas. Viste que cada día amanece un poquito más temprano. La sociedad rural expresó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ganaderos. Según la entidad del campo, una de las entidades precisamente que integra la mesa de enlace, los valores de la hacienda se han disociado del índice de precios al consumidor IPC y se encuentran en términos reales un 18% por debajo del promedio de los últimos 15 años. Productores piden que se levante una cautelar que complica la actividad económica y social en las islas del Delta. Se trata de una medida del 2020 que prohíbe todo movimiento de suelo en la zona. Por la baja del río necesitan realizar senderos por tierra para poder circular. Los productores afirman que hace años que no realizan quemas con fines productivos. Yerbateros convocan a un paro de cosecha y podría haber desabastecimiento. Productores yerbateros se encuentran en pie de guerra por el precio del producto, por lo que un grupo grande se encuentra paro de cosecha. Sí, no están levantando la cosecha. Medida fuerza que podría derivar en faltantes de yerba mate en el verano. Agricultores franceses protestaron en las rutas para frenar el acuerdo comercial con el Mercosur. Con bloqueos y cruces de madera manifestaron su oposición al pacto entre la Unión Europea y Sudamérica, mientras Macron, que estuvo aquí presente en la República Argentina, el presidente Galo, reafirmó su rechazo. Agricultores de distintas regiones de Francia llevaron a cabo una serie de manifestaciones para expresar su rechazo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del bloque Mercosur. Con tractores bloqueando rutas y cruces de madera instalados en puntos estratégicos, el mensaje fue claro. Consideran los franceses que el pacto amenaza su medio de vida. Detengan las promesas, comiencen con acciones. Rezaba un cartel colocado en la ciudad de Le Canet-des-Moreaux, al sureste del país. Los manifestantes no solo demandaron medidas concretas, sino que señalaron al presidente Emmanuel Macron como lo que perciben como falta de acción contundente para proteger a la agricultura local. El descontento se intensificó luego de que Macron reiteró durante un encuentro con su par argentino, Javier Milei, en el marco del G20 en Río de Janeiro, que Francia seguirá oponiéndose al acuerdo comercial. A pesar de sus declaraciones, los agricultores reclamaron políticas más firmes para evitar lo que ven como una competencia desleal frente a los productos agrícolas sudamericanos. Macron, su agricultura está muriendo. Fuera Mercosur debe significar eso, no sé francés, aclaro. El cartel, digo. Y está mirando hacia otro lado, expresaba otra pancarta en medio de las movilizaciones. Para los manifestantes, la falta de regulación estricta en cuestiones ambientales y de calidad en los países del Mercosur podría generar un desequilibrio insostenible en el mercado europeo, dejando al productor francés en una posición de desventaja. En Lyon, los manifestantes arrancaron carteles municipales y los dejaron en las escaleras de un museo, mientras en otras regiones erigieron cruces junto a horcas simuladas con un mensaje como la agricultura de Francia en peligro. El acuerdo comercial enfrenta una fuerte resistencia. Señalan que estos competidores no están sujetos a las estrictas normas europeas en fitosanitarios, uso de hormonas y medidas ambientales. La situación se suma a un contexto de desafíos crónicos como bajos ingresos, excesiva burocracia y malas cosechas, que ya se habían desencadenado protestas continuas a principios de este año en Francia.
La sociedad rural expresó su preocupación por la pérdida del poder adquisitivo de los ganaderos. Según la entidad del campo, los valores de la hacienda se han disociado del índice de precio al consumidor IPC y se encuentran en términos reales un 18% por debajo del promedio de los últimos 15 años. La sociedad rural argentina expresó su preocupación por el retraso en los precios de la ganadería en relación con la inflación. Según un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de la entidad, durante este año los valores de la hacienda al productor y la carne al consumidor se han disociado del índice de precios al consumidor, el IPC. Entre diciembre del 2024 y octubre del 2024 el precio de la hacienda aumentó en promedio un 41% y el de la carne al consumidor, un 59%, mientras que el IPC registró un incremento del 107%. Y en este sentido los ruralistas mencionaron que el precio actual de la hacienda en pie se encuentra en términos reales un 18% por debajo del promedio de los últimos 15 años. Esto para el productor, porque en góndola comprar un kilo de carne hoy se hace cuesta arriba, más allá de que el kilo de carne te rinde mucho más que un kilo, vale mucho. A ver, si uno lo compara con una pizza, con una empanada, no hay comparación, pero lo que pasa es que no hay guita, esa es la verdad. Este comportamiento se profundizó aún más en octubre, cuando los valores de la hacienda mostraron una evolución negativa. El novillo de consumo cayó un 0,6% y el ternero de cría un 5,6%. Alertaron desde la entidad que integra la mesa de enlace, junto a la Federación Agraria, Confederaciones Rurales y Corinaga. En nuestras recorridas por todo el país acompañando a los productores hemos escuchado su preocupación por las cotizaciones de las diferentes categorías bovinas. Este es un denominador común en las diferentes regiones, expresó esto el presidente de la entidad, Nicolás Pino. Por su parte, el coordinador de la Comisión de Carnes de la Sociedad Rural Argentina, Carlos Odriozola, sostuvo que las estadísticas reflejan claramente el retraso de los precios, lo que genera falta de certidumbre en la planificación de las inversiones por parte de los productores. No obstante, desde la sociedad rural consideraron que este escenario interno se está dando con una exportación activa y creciente debido a la demanda internacional y las medidas que se adoptaron como eliminaciones de retenciones y de regulaciones internas. Nos vamos a una linda provincia. Bien, nos vamos para Santa Fe porque comenzó la implantación de soja tardía con intención de siembra de 580.000 hectáreas. La Bolsa de Comercio de Santa Fe estimó una intención de siembra de 580.000 hectáreas, un 2% superior a la de la campaña 2023-2024. La implantación de soja temprana presentó buena germinación y emergencia en el centro norte de Santa Fe, informó la Bolsa de Comercio de la mencionada provincia. Hasta el momento se logró un adelanto del 68% en el proceso de siembra. La intención inicial se estimó en 1.065.000 hectáreas, un 20% más que el de la campaña anterior en similar lapso. Por otro lado, comenzó la implantación de soja tardía en los primeros lotes puntuales. La entidad estimó una intención de siembra de 580.000 hectáreas, un 2% superior a la campaña 23-24. También favorecida por las características climáticas enunciadas, se prosiguió la siembra de sorgo forrajero granífero. En los sectores este y oeste algodonero de la provincia de Santa Fe continuó la implantación de la oleaginosa. Vamos a los cultivos. Bien, en cuanto al trigo, 4 días de ambientes estables y secos en todos los departamentos del área de estudio posibilitaron un importante movimiento de cosechadoras, equipos y camiones, el que interrumpieron las precipitaciones. Vamos al girasol, se los halló en estado bueno a muy bueno y con cultivares excelentes, favorecidos por los contenidos de humedad de los suelos como consecuencia directa de las precipitaciones de las semanas anteriores. En el norte santafesino, los lotes más avanzados en etapa de floración y los sembrados en última instancia en crecimiento o desarrollo vegetativo sin inconvenientes. En cuanto al maíz temprano, a los maizales de primera se los detectó en estado bueno a muy bueno, con cultivares excelentes beneficiados por los contenidos de humedad de los suelos y las diferentes estrategias de fertilización nitrogenada post-emergencia efectuadas. En el área algodonera santafesina prosiguió el proceso de siembra de la oleaginosa. Las precipitaciones de la semana anterior y la alternancia de ambientes estables e inestables generaron una buena germinación o emergencia sin mayores inconvenientes. Los favorables pronósticos y climáticos permitirían la continuidad de la implantación del algodón, que, en una primera estimación, la intención de siembra sería similar al de la campaña anterior, que fue de 106.600 hectáreas.
Muy bien, continuamos en esto que es Info Federal. Patricia Brochero y Fabián Miró. Aquí estamos recorriendo el país. Nos ponemos en contacto con la colega periodista especializada más que nada en todo lo que tiene que ver con el tema lácteo, pero obviamente periodista agropecuaria al fin y al cabo. Me estoy refiriendo a Elida Thierry. ¿Qué tal, Elida? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días para ustedes. Hola, Elida, ¿cómo estás? Bueno, el motivo de esta llamada es para charlar sobre el conflicto que se está presentando allí en Lácteo Silvia, esta empresa que fue fundada en el año 99. Bueno, contanos un poquito cómo es el presente de esta empresa, porque están de alguna manera denunciando, por decirlo así, que están, bueno, con un conflicto con el tema gremial. Así que vos contanos de qué se trata esto y, bueno, desde cuándo vienen con esta situación. Bueno, Lácteo Silvia, como vos bien decís, es una pyme que tiene su base en la provincia de Buenos Aires, tiene un centro de distribución en Luján y 2 plantas más. En este lugar o en esta situación, en lo que se está presentando es, desde hace un poquito más de un mes, viene complicando el vínculo con quien es el representante gremial, digamos, de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina. Yo le encuentro varios puntos a estos. El conflicto no es real, no hay un conflicto de quita de derechos a los trabajadores, de falta de pago de salarios, de falta de pago de aportes, incluso al gremio. Nada de esto es lo que está pasando. Lo que sí sucede es algo muy particular, una empresa que quiere crecer y que está trabajando bien, y esto parece que siempre termina molestando de alguna manera al sindicato. Lo cierto es que hace un mes tuvieron la primera instancia de bloqueo, sería como una situación de bloqueo nuevo. Recordemos que hoy por hoy el bloqueo es causal de despido en la Argentina. Esto está, digamos, si bien no se ha modificado la ley laboral, sí está dado por lo que era el DNU del presidente. En la planta de Suipacha hace un mes se hizo una reunión a la que fueron obligados los trabajadores a ir, los que estaban en todos los turnos de trabajo, y por lo tanto la planta dejó de producir. Eso le generó una pérdida millonaria de empresa. En ese momento no se denunció, pero todas esas cosas hay que denunciarlas o en la policía o en la justicia para que después empiecen a operar las leyes y se pueda articular esto. Esa era como una reunión informativa que se había hecho. En el transcurso de este mes, el gremio lo que pidió es que una sola persona de los 125 empleados que no está enmarcada dentro del convenio de ATILRA sea pasada de comercio a ATILRA. Bueno, se empezó la gestión de esto, está en el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, y con este sentido es que hace 2 días se hizo una manifestación en la puerta de la empresa con choripanes, con bebidas y demás, y esto empezó a presionar porque personalmente se acercaban a los trabajadores para pedirles que se sumen a esta manifestación, por decirlo de alguna manera, y de modos que no son los adecuados, o sea, no se lo pedían bien a los trabajadores que se sumen a esta protesta. Eso es lo que motiva que la titular de la empresa empiece a reclamar, su nombre es Silvia Susana Peretto, empiece a reclamar y a alertar sobre esta situación. En el medio de todo esto se está gestionando, se está negociando la paritaria de ATILRA a nivel nacional y la negativa de las pymes, como es el caso de Lácteo Silvia, de no pagar o de no seguir pagando lo que es el bono de salud que cobra ATILRA. En ese momento es de 30.000 pesos por mes por empleado y pasaría a 38.000 pesos por mes, ¿no? Además de otros 2 aportes sindicales que tiene el gremio. Claro. Esto que vos mencionás, Elida, que tiene que ver con esta choripaneada que hicieron ahí, sería como un bloqueo encubierto, ¿no? Sería como esta cuestión porque, digo, también en el cambio de turnos y demás, ahí estuvimos viendo que también había como un cierto apriete, por decirlo de alguna manera, de parte del sindicato. Bueno, realmente la propietaria de este lugar es la que le hace frente a esta situación, ¿no?
Exactamente, bueno, es ella, ¿no? En los últimos casos de bloqueos y de situaciones confusas dentro de las empresas lácteas, han sido las mujeres las que han dicho basta en esto, ¿no? Y yo ahora sumo este ejemplo de Lácteos Silvia, pero está el que es muy conocido, que es Lácteos Vidal con Alejandra Bada, que es quien defiende su empresa y quien se impone al gremio para decirle no van a decidir sobre las cuestiones que tienen que ver con mi propiedad, ¿no? De alguna manera, y también había pasado en Lácteos Mayol, cuando Paulina Mayol toma la conducción de la empresa y también la logra salvar, porque lo que pasa es esto, ¿no? Se bloquean las empresas y el gremio no ve que si la empresa no trabaja, no factura y no puede pagar salarios que son muy elevados. Las condiciones de trabajo de los trabajadores lecheros salariales son muy buenas. Esta empresa puntualmente está haciendo las pruebas para poner en marcha una máquina ensachetadora de leche larga vida, que es un producto que le baja el costo y le permite a la gente tener en sachet, que es más económico, leche larga vida. Acá hay una complicación y una intención del gremio de siempre complicar, y sobre todo las empresas que quieren crecer, que se quieren tecnificar. Ese también es otro punto que molesta y mucho, pero que deben hacerlo. Digo, el mundo va hacia ese lugar, ¿no? La Argentina es uno de los países que tiene una relación más elevada entre litros y cantidad de personal, y eso no la hace rentable, no la hace viable hacia adelante. Bueno, en esta pelea está Tilda, pero siempre de la peor manera, o arrancando de la peor manera, y después esto se tiene que dirimir en tribunales. Siempre pasa lo mismo, entonces es muy difícil entender la posición del gremio de buena forma, ¿no? Bueno, a mí lo que me parece que al gremio lo que menos le interesa es la gente, y el modo operante que tiene es el mismo del camionero. Sé que con esto me voy a ganar varios enemigos, pero de donde somos, en un momento vinieron a bloquear una planta de jugos muy conocida, RPB lo vamos a decir, RPB. No tenemos ningún drama en hacerlo, porque había un problema con los camioneros. Los camioneros son todos tercerizados, inclusive algunos tienen 1 o 2 camiones, o el mismo chofer que tenía su propio transporte. Y recuerdo como si fuera hoy, que me causó mucha indignación, y acá no hay ideales políticos, sino modus operandi, que esa gente, por ejemplo, bajó de colectivos de alta gama, por llamarlo de alguna manera, con cajones de cerveza, asado, leña, todo para hacer una campe con un picnic y bloquear la planta. Me da la sensación, hago el ejemplo, ¿no?, de que Atilra tiene el mismo modo operandi. Y no olvidemos que Atilra en su momento en Rosario, por cuestiones internas, se agarraron a tiros. No estamos hablando de bebé de pecho. Me parece que hay gente que le importa poco y nada. Es más, hubo una cooperativa, o hay una cooperativa en una zona de la cual somos nosotros, Gualeguaychú, Cotagú, que desapareció también en gran parte por culpa o responsabilidad del gremio, por algunos préstamos que habían tenido precisamente con el gremio. No les interesó realmente la suerte de los empleados, y no les interesa en absoluto, porque si una empresa prospera, prospera el empleado. Ahora, ¿qué hace este empleado, te digo, de San Sebastián y Suipacha? Suipacha conozco, San Sebastián no, pero que son localidades chicas, en donde todo se conoce y viene gente de afuera, que no sé si alguna vez habrá trabajado en una línea de producción, por ejemplo, en una industria láctea, a apretarlo de manera, no digo cuasi, sino directamente mafiosa. No, lo que pasa es que también pasa esto que vos decís, ¿no? Sacan empleados por día gremial de una empresa y los llevan a manifestar a otra, y termina siendo trabajador contra trabajador. Terminan exponiendo a una cuestión violenta también, porque esto es así, entre trabajadores. El gremio utiliza a la gente, lo hemos visto en el conflicto de Sancor, utiliza a los trabajadores para este tipo de cosas. Hay que recordar que el año que viene hay elecciones en Atilra, que la interna se va poniendo cada vez más áspera, diría yo, entre Héctor Ponce, el secretario general de Atilra desde hace 23 años, y Eber Ríos, el secretario general de la seccional General Rodríguez, que es la más grande del país, y ahí hay un tironeo interno que puede ser que Ponce renueve por un mandato más, pero el avance de Ríos es muy fuerte. Entonces todo este tipo de pequeñas peleas que se dan en diferentes puntos del país, en plantas puntualmente, tiene que ver con eso, tiene que ver con el poder que se está
dirimiendo en el gremio. No es el poder o el orgullo de representar a los trabajadores. Es una caja muy grande que tiene el aporte sindical tradicional, que tiene el aporte solidario, que las grandes pagan 1.500 pesos por empleado por mes. A Lácteos Silvia le hacen pagar como grande, este también es otro reclamo que hay, y no debería, 750 pesos pagan las pymes, y después estos bonos especiales para el gremio, mensuales, y mientras tanto el trabajador le han negociado en la paritaria anterior un solo bono. Entonces acá hay una cuestión de caja, de poder, de política, porque también hay una relación política muy grande con el gobierno de la provincia de Buenos Aires que le permite al gremio hacer todas estas cosas y, como decíamos, generar este nuevo sistema de bloqueos que no parece bloqueo, porque si es bloqueo los echan a todos. Entonces ahí hay una adaptación del método que tiene Atilda para protestar que es llamativo, ¿no? Claro, pero perdón, Patricia, sí. Pero no es una causa federal, ¿sabes cuando hablamos de bloqueo? No, porque esto está todo en la provincia de Buenos Aires. Y lo que tienen que hacer los empresarios es estar muy atentos y denunciar en el momento que sucede, tomar fotos y después obviamente presentar pruebas de cuánto tiempo para una línea de producción, cuánto dinero se perdió. Digo, todas estas cosas son las que van sumando. Hay que tener en cuenta que, aunque sea federal, en la causa de Lácteos Vidal, hoy por hoy sigue habiendo un juzgado puntual que le está pidiendo a la dueña de la empresa que reincorpore a 8 personas que incluso ya están negociando su indemnización. También tiene la justicia estas cosas irracionales donde ni despidiendo, o sea, decidiendo sobre la empresa, despidiendo a una persona y pagando una indemnización, uno puede decidir qué hacer con el destino de su empresa y la que le da, no sé, el sustento a cientos de personas, ¿no? Es también raro, es muy difícil trabajar en la Argentina y a las pymes se les pone cada vez más complicado el asunto. Elida, bueno, consultarte de la vereda de enfrente, ¿no? Desde la Secretaría General por ahí del gremio. ¿Hubo algún tipo de, digamos, salieron a aclarar algo, a hablar? Porque, digamos, esta noticia está circulando. ¿Está la palabra de ellos diciendo algo sobre esta situación, particularmente allí en Lácteos Silvia? No, de estas cosas nunca sale nadie a hablar, nunca sale nadie a aclarar nada, a dar ninguna explicación, salvo que sea algo muy visible, como fue el tema Sancor puntualmente. Pero cuando son estas contiendas chiquitas, de un lado del gremio y del otro no se sale a aclarar nada. Lo que yo tengo entendido es que este delegado, este secretario general del Suipacha, Penoglio, está del lado de Héctor Pons. Entonces su intención es hacerse más visible para el año que viene, en la nueva conformación de lo que va a ser el Consejo Nacional de Atilra, poder tener un mejor lugar o un cargo un poquito más alto en todo esto, ¿no? Y cobran bien estos sindicalistas, claro, ¿no? Claro cobran sí. Muy bien, o sea, es una política gremial, les importa 3 quinotos, perdónense la expresión, la suerte de los trabajadores. Yo lo veo así. Como en muchos gremios, ¿no? Creo que hay que también reformar todos los estatutos sindicales y que las reelecciones no sean indefinidas. No es bueno para nada, ni para la democracia, ni para el sindicato, ni para nadie, que alguien se perpetúe. Vos me decís, Ponce, 23 años, inclusive en una revista del gremio, creo que ya lo dije, ¿no? Sacó fotos de viajes que hizo por el mundo. La verdad que una impunidad total. Bueno, eso es lo que se está debatiendo, ¿no? Hay secretarios generales de Atilra en seccionales que tienen más de 30 años en el cargo. Y esto no permite ni ideas nuevas, pasa en cualquier organización, en cualquier institución. Si no hay renovación de la dirigencia, no va a haber nunca nuevas ideas, un mayor atractivo para los trabajadores afiliarse. Y hay después toda una pelea que da el gremio y toda una presión que le genera el gremio a los trabajadores con el tema salud, ¿no? Quien no se pliega a las protestas, quien no se pliega a las ideas del gremio, se les recasean los bonos para la salud, se los aprieta de diferentes maneras. Entonces, si vos tenés una renovación, esto pasa en la política también, si vos no tenés renovación, quien se perpetúa en un lugar o en un cargo, después ya se amolda de tal manera que hace todo su uso. Bueno, esto tiene que pasar en los sindicatos en general,
en Atilra en particular, que viene ya con muchos de estos casos, desarrollándose en muchos de estos casos. Pasó también este verano en la empresa La Lácteo de Córdoba. Hay muchos de estos ejemplos que simplemente dañan al sector, dañan la continuidad de las empresas o la seguridad que tienen los empresarios de seguir adelante, y obviamente que después puede tener consecuencias en lo que son las fuentes de trabajo simplemente, ¿no? Justamente, bueno, en cuanto a esto que decís, Elida, justo te iba a decir que sabemos que muchos gremios y demás realmente representan a los trabajadores y luchan y bogan por sus intereses, pero hoy lo mencionabas también y tiene que ver no solamente con el crecimiento por ahí de las pymes, sino también con esto de que tratan de enfrentar trabajadores con trabajadores y también demonizar por ahí a los trabajadores en contra de los propietarios, porque eso pasa mucho, ¿no? Convencerlo al trabajador de que los están estafando, le están robando, no le están pagando, porque pasa esta situación donde los propietarios de estos lugares realmente se ven en un lugar horrible, ¿no? Porque están como se dice, ¿no? Se está mordiendo la mano del que te da de comer, y es así lo que pasa, digamos, este es el modus operandi de muchos gremios, como en el caso de Atilra. Bueno, esto pasa, ¿no? La demonización del dueño de la empresa, esto es algo habitual. No quita que haya casos donde no se cumplan, pero puntualmente en Lácteo Silvia está todo al día, todo el mundo está en la categoría que le corresponde. El único conflicto es que el gremio quiere que una empleada que es de comercio sea de Atilra. Ese sería el único capricho que se tiene que dirimir. La dueña de Lácteo Silvia me decía el otro día, la frase que usa siempre el secretario general, Fenoglio, es: hasta las moscas tienen que ser de Atilra, porque todo tiene que terminar aportando al gremio, no importa la condición del trabajador o del empleado. Es muy complejo, ¿no? Y hay que también decir algo. El trabajador lechero tiene horarios a contraturnos, rotativos, trabajo en cámaras frigoríficas. Digo, es un trabajo con mucho esfuerzo. Por eso cobran los salarios, los buenos salarios que tienen. Pero a ese trabajo que conlleva un esfuerzo extra, sumarle siempre la tensión sindical, siempre las presiones, la tensión, el temor, me parece que no es justo para el trabajador y que esto se tiene que resolver, ¿no? Legalmente tiene que haber una forma de frenar estas cosas. En el Congreso hay un proyecto para que el bloqueo sea delito, que no esté solamente por el DNU del presidente, sino que esté escrito en una ley. Y bueno, esto tiene que avanzar. Por lo menos el proyecto ya está. Se está avanzando hacia lo que puede llegar a ser un tratamiento en el recinto, calculo yo, el año que viene, ¿no? Bien. Bueno, Elida, nosotros te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Como siempre, bueno, nos gusta mucho charlar con vos para que nos cuentes en detalle todo lo que pasa en esta ocasión, por supuesto, dentro del mundo empresarial y lácteo. Bueno, realmente una situación complicada que lamentablemente se va repitiendo en diferentes lugares. Y no tiene visos de solución, que es lo que más preocupa. Y el empleado en el medio, que quiere laburar. Sí, totalmente. Quiere laburar, que está en el medio. Es terrible. Bueno, gracias, Elida. Un abrazo, como siempre, muy, pero muy amable. Un gusto charlar con ustedes. Chau, chau. Que tengas buen día, Elida.